Por fin dejé de aferrarme. Final de la serie sobre la soberanía, parte 2. En la última publicación nos sentamos con el tribunal en nuestro corazón, ese lugar oculto donde el dolor empieza a presentar evidencia contra Dios, donde las preguntas empiezan a convertirse en acusaciones y donde nuestra necesidad de entender silenciosamente se convierte en una exigencia de que Él se explique antes de que volvamos a confiar plenamente en Él. Ese es un lugar pesado para vivir. Y si somos honestos, muchos de nosotros sabemos cómo se siente. Tal vez no lo digamos en voz alta, tal vez ni siquiera lo admitamos fácilmente ante nosotros mismos. Pero cuando la vida se desarrolla de maneras que no habríamos escogido, cuando las oraciones parecen quedar sin respuesta, cuando la herida permanece abierta, cuando Dios pudo haber actuado y no actuó de la manera que esperábamos, algo en nosotros puede empezar a resistirse a Él. No siempre de manera abierta, no siempre de manera rebelde. A veces se ve como adoración cautelosa, oración cuidadosa, distancia silenciosa, un corazón que todavía cree en Dios, pero que no descansa plenamente bajo Él. Por eso el final de la historia de Job importa tanto. Job había clamado, Job había preguntado, Job había defendido su integridad. Con el tiempo, Job había exigido que el Todopoderoso le respondiera. Pero cuando Dios finalmente habló, no hizo lo que Job esperaba. No explicó la escena celestial. No le habló a Job de la acusación de Satanás. No lo llevó paso a paso por cada capa del propósito invisible. No se defendió ante el hombre que había exigido una respuesta. Él reordena la sala. Entonces respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Job 38, versículos 1 al 3. Y luego Dios hace la pregunta que vuelve a poner todo en su lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38, versículo 4. Esa pregunta no es crueldad, es misericordia de la clase más profunda. Porque Job no necesita una explicación tanto como necesita ser traído de vuelta a la realidad. Necesita recordar quién es Dios y quién es Él delante de Dios. Necesita ser liberado de una posición que ninguna criatura puede cargar. Necesita dejar de estar de pie en un tribunal que nunca fue llamado a presidir. Y nosotros también. Una de las grandes misericordias de Dios es que Él no permite que su pueblo permanezca cómodamente sentado en la silla equivocada. No nos deja sentarnos para siempre en el asiento del juez, pesando sus acciones, midiendo su silencio, exigiendo su defensa y llamando a eso fe. En algún momento, si estamos dispuestos a escuchar, Él nos trae de vuelta a la verdad. Él es Dios. Nosotros no. Eso no tiene la intención de aplastarnos. Tiene la intención de liberarnos. Porque luchar contra Dios no lo hace menos soberano, solo nos hace menos descansados. Mantiene viva la acusación donde la confianza debería crecer. Mantiene la amargura lo suficientemente cerca como para convertirse en nuestra intérprete. Y cuando la amargura se convierte en nuestra intérprete, el silencio de Dios empieza a parecer indiferencia. Su restricción empieza a parecer negligencia. Su tiempo empieza a parecer fracaso. Su negativa a actuar de la manera que oramos empieza a parecer evidencia contra su bondad. Ese es un lugar peligroso para que viva el corazón. Soltar no niega la herida. Se niega a permitir que la herida defina a Dios. Eso importa, porque la rendición puede ser malentendida. Soltar no significa que de repente entendemos por qué sufrió el niño, por qué llegó el diagnóstico, por qué ocurrió la traición, por qué la oración pareció quedar sin respuesta, por qué el mal continuó, por qué la puerta se cerró, por qué el duelo permaneció, o por qué Dios pudo haber actuado y no actuó de la manera que esperábamos. Soltar significa que dejamos de exigir que Dios se explique antes de confiar en Él. Significa que dejamos de confundir nuestra incapacidad de entender con su fracaso para gobernar. Significa que dejamos de tratar nuestro dolor como la autoridad final sobre su carácter. Significa que dejamos de exigir que la soberanía se vuelva aceptable para nosotros antes de inclinarnos debajo de ella. Y en algún lugar de esa rendición, no todo de una vez, no siempre de manera dramática, pero de verdad, el alma empieza a respirar otra vez. Las circunstancias de Job no habían sido explicadas cuando él empezó a verlo. Dios no había respondido las preguntas que Job había estado haciendo. El misterio no había sido desplegado delante de él. Pero algo cambió cuando Job vio a Dios correctamente.
Y el cambio no fue que Job finalmente entendiera todo. El cambio fue que Job recordó su lugar delante del único que sí entendía. Entonces respondió Job al Señor y dijo: He aquí, soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Job 40, versículos 3 al 5. Más adelante Job lo dice todavía con más claridad. Entonces respondió Job al Señor y dijo: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42, versículos 1 al 2. Ahí es hacia donde toda esta serie nos ha estado llevando, no al lugar donde podemos explicar plenamente la soberanía, no al lugar donde toda tensión desaparece, no al lugar donde el sufrimiento se vuelve sencillo, la oración no contestada se vuelve indolora, o el silencio de Dios se vuelve fácil de soportar, sino al lugar donde podemos decir que sabemos que Él puede hacer todas las cosas y que ningún propósito suyo puede ser estorbado, aun cuando no entendamos, aun cuando no lo habríamos escogido, y aun cuando todavía nos duela. Job continúa: ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Job 42, versículo 3. Hay cosas demasiado maravillosas para nosotros, no maravillosas en la manera en que a veces usamos esa palabra, como si todo se sintiera bello o agradable, maravillosas en el sentido de que están más allá de nosotros, demasiado altas, demasiado profundas, demasiado entretejidas en la sabiduría y los propósitos de Dios para que nuestras mentes finitas las sostengan. Eso no es un insulto para nosotros, es un recordatorio de que no somos Dios. Hay cosas secretas que le pertenecen a Él. Hay cosas que Él no ha explicado. Hay conexiones que no podemos ver, propósitos que no podemos rastrear, misericordias que todavía no reconocemos, juicios que no estamos equipados para evaluar y razones que tal vez nunca nos sean entregadas en esta vida. Pero las cosas que Él ha revelado son suficientes para confiar. Él ha revelado que es soberano. Él ha revelado que es bueno. Él ha revelado que es misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él ha revelado que no es descuidado con su pueblo. Él ha revelado que Jesús conoce el sufrimiento, no desde la distancia, sino desde dentro de la angustia humana. Y en el huerto, la noche antes de la cruz, Jesús nos dio el cuadro más puro de rendición jamás vivido en carne humana. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. No hay rendición superficial allí, no hay fingimiento, no hay negación de la agonía, no hay sonrisa forzada sobre el sufrimiento. Jesús pide, Jesús presenta el deseo de su corazón delante del Padre, pero Él no exige que la voluntad del Padre se doblegue ante su angustia humana. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Eso no es debilidad, eso es confianza, eso es lealtad fiel bajo la voluntad de Dios. Y quizá aquí es donde empezamos a entender lo que realmente significa soltar. No es pasividad. No es fingir que no nos importa, no es negarnos a orar, negarnos a llorar, negarnos a preguntar o negarnos a traer todo nuestro corazón delante del Señor. Jesús mismo pidió, Job mismo clamó. Los salmos están llenos de lamento honesto. Soltar es algo más profundo, es el momento en que dejamos de hacer que nuestra confianza dependa de la explicación de Dios. Es el momento en que dejamos de intentar hacer que Dios rinda cuentas ante nuestro entendimiento. Es el momento en que soltamos el derecho que nunca tuvimos realmente, el derecho de aprobar su gobierno antes de descansar bajo él. Y en esa liberación algo sucede. No nos estamos rindiendo al caos, nos estamos rindiendo al Dios soberano que nos ha sostenido todo el tiempo. No estamos soltando hacia el vacío, estamos soltando en sus manos, las mismas manos que formaron el mundo, las mismas manos que sostienen todas las cosas, las mismas manos que fueron traspasadas por nosotros. Y por eso soltar no es la pérdida de la fe. Puede ser el lugar donde la fe finalmente deja de intentar controlar lo que no puede cargar. Hemos dicho que Dios está en control. Hemos luchado con lo que eso significa. Hemos sentido la resistencia en nuestros corazones. Hemos visto los lugares donde nuestras expectativas, nuestro sentido de justicia, nuestra necesidad de entender, nuestra resistencia a nuestras preguntas y nuestras oraciones no contestadas han presionado con su soberanía. Y ahora, al final de este recorrido, la invitación no es explicarlo,
es confiar en Él. No porque toda pregunta haya sido contestada, no porque toda herida haya sanado, no porque todo resultado ahora tenga sentido, sino porque Él es Dios y nosotros somos suyos, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro, porque Él es el Rey y nosotros somos su pueblo, porque Él es el Padre y nosotros somos sus hijos, porque Jesús es el Señor y no hay a dónde más ir. Así que quizá la pregunta final no sea, ¿entendemos lo que Dios está haciendo? Quizá la pregunta final sea, ¿podemos por fin dejar de aferrarnos? ¿Podemos soltar la exigencia de que Él se explique, la necesidad de hacer que cada resultado pase por nuestra aprobación, el tribunal silencioso que hemos estado llevando en nuestros corazones y la creencia de que la confianza debe esperar hasta que llegue el entendimiento? Podemos poner la mano sobre nuestra boca no porque el dolor sea pequeño, sino porque Dios es Dios. Y podemos decir con honestidad temblorosa y fe rendida, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al sentarnos con esto hoy, tomamos un momento para reflexionar en dónde quizá todavía estamos aferrándonos, dónde hemos estado esperando que Dios haga que su soberanía tenga sentido antes de descansar en Él, dónde lo hemos puesto silenciosamente en juicio porque sus acciones o inacciones no se alinearon con lo que esperábamos, deseábamos o creíamos que debía suceder. ¿Y dónde podría Él estar invitándonos? No a negar el dolor, no a silenciar la oración honesta, sino a soltar la exigencia de que Él responda ante nosotros. Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este recorrido.